Dios te bendiga muchísimo, ¿sí? El Señor está en medio de nosotros y hoy es un tiempo para buscar de Él, para oír la palabra, para estar en su presencia juntos. Así que en este día te invito a que le digas al Señor, hoy Señor, es por tu gracia que hoy podemos estar vivos, que estamos, Señor, en tu presencia, que estamos unidos, ¿sí? Así que adora al Señor junto con nosotros y dispone tu corazón en búsqueda de Él. Dios te bendiga mucho. Siendo yo un pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. A vivir para tu gloria, oh Señor. A vivir para tu gloria, oh Señor. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos juntos de nuevo y ha sido una alegría compartir este tiempo de adoración, este tiempo de alabanza al Señor. Este momento en donde estamos viviendo es un momento para seguir confiando, para seguir creyendo en el Señor, para seguir buscando al Señor. Por eso, cada vez que tengas oportunidad de adorar al Señor,
de bendecir al Señor, por ejemplo, como hicimos recién con las canciones, activamente, vos hacete parte de ese tiempo. Porque en un momento donde todo es desánimo, donde todo parece que es malo, donde las decisiones que se toman son malas, ¿vieron? Así se dicen las cosas, donde siempre hay gente que está en contra, donde nosotros sufrimos y tememos por lo que nos pueda pasar. Cada momento de adoración y cada tiempo en el que hay una oportunidad para reconocer al Señor y para que a través de la fe nosotros podamos salir de esa locura en la que se está viviendo, tenemos que aprovecharlo. No podemos dejarlo pasar. Y los cultos de los domingos es un tiempo especial y son momentos dedicados al Señor y especiales para esto. Así que te animamos a que hoy participes de este tiempo, olvidándote de todo lo demás y entendiendo que estamos delante del Señor. Y delante del Señor todo es posible. El Señor le decía a sus discípulos que para los que creen no habría nada imposible. Y si vos crees, esa palabra es para vos. Así que hoy te animo a creer en el Señor. Amén. Este tiempo de adoración también tiene que ver con entregarle al Señor lo que hemos apartado para Él. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, las vamos a separar, las vamos a consagrar delante del Señor y vamos a darle gracias porque Él no nos ha dejado. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias porque en los tiempos más duros has estado con nosotros y sigues estando con nosotros. Gracias porque sabemos que tú has provisto, que tú has traído, Señor, provisión. Esta semana, Señor, hemos visto tu mano a nuestro favor y te queremos adorar y reconocer. Y queremos, Señor, decirte que nuestra confianza está puesta en ti y que no vamos a dudar, no vamos a temer, no vamos a flaquear en la fe, sabiendo que aunque vengan las tormentas de la vida, tú vas a responder, Señor. Hoy te rogamos, cumple tu palabra, Señor, trayendo bendición en la casa de aquellos que creen. Señor, trae bendición en aquellos que son fieles, aquellos que han decidido honrarte, vean tu mano de poder a favor de ellos. En el nombre de Jesucristo. Y también, Señor, aprovecho este tiempo para orar por cada uno de mis hermanos que está enfermo y que está pasando momentos de dificultades en lo físico. Padre, sánalos. Padre, levántalos. Padre, de ti viene nuestra bendición y nuestro cuerpo, Señor, está en tus manos. Señor, te rogamos que actúes en favor de cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. Ustedes saben que los enfermos que hay entre nosotros necesitan la oración de la iglesia. Recién oramos en general por ellos, pero yo te animo a que si vos sabés del caso particular de alguien, de un hermano o de alguien que vos conocés, vos puedas tomar la responsabilidad de orar por él. Es muy importante que las personas sepan que los apoyamos, que estamos atentos a sus necesidades y que no se sientan solos, especialmente cuando están pasando por un momento difícil en la vida. Esto es responsabilidad de cada uno y llevar las cargas unos de otros es la primera responsabilidad que tenemos como iglesia. Así que no lo dejemos. Esta semana ponete en oración por alguien y cuando estés orando también recordá que vos mismo podés un día necesitar oración de alguien más. Y si podés, además de orar por él, pegale un llamadito, ¿sí? Mandale un mensajito y seguramente esto te va a edificar a vos, así como a tu hermano. Amén. Bueno, queridos, hoy vamos a leer, ¿sí?, nuestro libro de Hechos. Estamos predicando Hechos, vamos de a poquito, vamos deteniéndonos en los detalles,
Pero es importante porque la vida de la iglesia tiene que ver con este libro. Y nosotros somos parte de la iglesia del Señor, del cuerpo del Señor. Así que el libro de Hechos se nos va a hacer esencial para entender cómo es esa vida que el Señor nos ha dado. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 12 al 16. Hoy es cortita la prédica, dentro de todo, no sé si después voy a hablar mucho, pero por lo menos el texto es corto, pero sí nos va a meter en un tema que hasta hoy no hemos tocado y tiene que ver con la iglesia que está compuesta por dos partes: la gente comprometida de la iglesia, la congregación y luego gente que está alrededor de la iglesia, que lo vamos a llamar la multitud. ¿Está bien? ¿Quiénes son parte de la iglesia? ¿Y cómo se es parte de la iglesia? ¿Y por qué es importante ser parte de una iglesia local? Es lo que queremos hablar hoy. Así que si tenés tu Biblia, vamos a acompañar la lectura todos juntos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 2. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Se acuerdan lo que había pasado? ¿Se acuerdan que hablamos del caso de Ananías y de Zafira? Ese caso donde el Señor también hizo un milagro. Está bien, no siempre los milagros son a favor. A veces los milagros son en contra. Y también son obras del Señor. No podemos negar que la vida de Ananías y Zafira fue quitada por la mano de Dios y no de los apóstoles, ni de ninguna persona. ¿Está bien? Ese milagro, para decir así, esa forma milagrosa en la que Ananías y Zafira perdieron la vida, esa forma sobrenatural. Hablo de milagros porque en este pasaje dice que los apóstoles hacían muchas señales y eso era parte. Y por eso la iglesia había ganado un respeto muy grande, porque sabían que no solamente la gente era sanada, sino que Dios cuidaba celosamente a su pueblo, a su iglesia, a los que eran parte de su cuerpo. Y esto era claro. A veces no nos damos cuenta de que el Señor está entre nosotros y Él es el que quiere cuidar lo suyo, que el Señor no lo va a desperdiciar, no nos va a dejar hacer lo que nos cante, lo que queramos o lo que querramos, mejor dicho. El otro día ya dije varias veces mal. No va a decir el Señor, bueno, hagan lo que se les ocurra. ¿Se acuerdan que esta semana en el devocional estuvimos hablando de Acán y de cómo él había tomado algo que el Señor les había prohibido, había tomado del anatema, y el Señor, cuidando a su pueblo para que su pueblo no sea contaminado, es que le quitó la vida a Acán? Bueno, de la misma manera el Señor está sobre la iglesia. No es diferente, es igual. Hoy el Señor está cuidando de su pueblo. Y nosotros tenemos que entender que no es lo mismo estar en la iglesia que no estar en ella. No es lo mismo pertenecer a algo que ser simpatizante de eso. Ahora, dice el pasaje que los apóstoles, que eran los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, los que le enseñaban a la congregación, hacían muchos milagros, señales. Había enfermos que se sanaban, dice, prodigios entre el pueblo. Había endemoniados que eran liberados. Y también había gente que perdía la vida por hacer lo que no debía hacer y por tocar lo santo de Dios. Y a esos santos llevarlo a un lugar de contaminación. Y es lo que había hecho Ananías y Zafira. Ahora, a pesar de eso, la iglesia
no se resintió con esa muerte, con esas muertes, ¿sí? Con ese matrimonio que se perdió, sino al contrario, la iglesia se fortaleció porque todos ellos compartían el mismo sentir y era querer honrar al Señor y ponerlo a Él por sobre todas las cosas. Fíjense, dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Tampoco era algo que les traía vergüenza. Ellos estaban en el templo. El pórtico de Salomón es una parte del templo. Y allí se reunían y todos ellos estaban en el mejor momento. Aún, seguramente, lamentándose por la pérdida de Ananías y Zafira, porque no es que estaban contentos y alegres y decían por fin se fueron estos dos. ¿Se dan cuenta? Pero estar en donde el Señor quiere, incluso bajo la disciplina de Dios, no es un lugar malo, es un buen lugar. Y es un lugar que nos tiene que dar de alguna forma tranquilidad y paz en el corazón. Y todos tenemos que estar de acuerdo en vivir en esos tiempos. Yo me acuerdo cuando en el 2010 el Señor trajo un tiempo de arrepentimiento sobre la iglesia, Restauración y Vida, en ese momento en Mar del Plata. No estábamos acá en el norte, en realidad solamente en Mar del Plata estaba la iglesia y nosotros estábamos allá. Cuando digo la iglesia, estoy diciendo la iglesia establecida en Mar del Plata. Había hermanos alrededor, ¿sí? que estaban siendo como influidos, pastoreados a la distancia, pero todavía no estaba establecida la iglesia como hoy, acá en el norte, en el norte o en Ushuaia. Ustedes saben que, y aprovecho para contarles si alguno no sabe, además de la iglesia aquí en el noroeste del país, está la iglesia Restauración y Vida en Ushuaia, que está influyendo Ushuaia, Río Grande y todas esas ciudades ahí alrededor. Está la iglesia en Ensenada, está la iglesia en La Prida y también está la iglesia de Mar del Plata, lógicamente. ¿Está bien? Y entre todos conformamos Restauración y Vida. Ahora, volviendo a lo que te contaba, en el 2010 el Señor trajo un tiempo de arrepentimiento tremendo. Fue un tiempo de corrección. Fue un tiempo en donde el Señor decía, estas cosas que ustedes tienen en el corazón, tienen que quitarlas de sus vidas. Y fue un tiempo de llorar, y fue un tiempo de lamentarse, y fue un tiempo incluso de recibir palabras fuertes de corrección, retos del Señor. Pero ninguno de nosotros estaba allí como desanimado. Al contrario, estábamos animados a entrar allí y que el Señor nos llevara a una madurez mayor y a un tiempo de pureza mayor. A veces uno escapa a eso, ¿no? Yo no quiero que me reten, yo no quiero que me digan que hago las cosas mal, no quiero que me corrijan, yo quiero que me feliciten, que me aplaudan, que cuando llego todos digan qué bien lo has hecho. Pero la corrección es más necesaria que las felicitaciones, ¿sí? Que alguien te corrija y te diga esto está mal, te va a ser mejor que te reconozcan la tarea bien hecha. Porque el reconocimiento es simplemente algo que la misma obra, la misma buena obra, la misma tarea, como digo, bien hecha, te lo da. Incluso la satisfacción de haber acertado en lo que tenía que hacer, la vas a tener. Pero la corrección te muestra que estás yendo por un camino equivocado y te permite la opción de cambiar. Y siempre que yo cambie para mejor, eso me hace crecer. El Señor nunca deja a su iglesia sin corrección. Recordá esto. El Señor nunca te va a dejar sin corrección. Si lo buscas, una de las cosas que el Señor va a hacer, o la primera cosa que el Señor va a hacer, es corregirte. Es más, la Escritura dice que Dios a todo aquel que recibe por hijo, lo disciplina, lo corrige. O sea, ni bien te dice, bienvenido hijo querido, te da de unos chirlos para que te des cuenta,
que ese camino por el que venías no es el que tenés que tomar. Así que la corrección es buena y la iglesia la había tomado bien. Ahora, ¿qué pasa? Que no toda la gente se veía a sí misma como parte de la congregación y por eso dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué hay acá? Hay gente que simpatiza por la iglesia, pero no se atreve a juntarse. Fíjense que no es que los detestan, los odian, sino que no se animan a ser parte de lo que la iglesia es. Y a estos los llamamos simpatizantes. Es gente que quiere, que le gusta, que es afín a lo que se habla en la iglesia, que incluso es impactada por lo que pasa allí, por las palabras, pero no quiere ser parte de la iglesia, o por lo menos no se anima a ser parte de la iglesia. Y una de las causas es esta, es la corrección. Este evento de Ananías y Zafira había impactado a la sociedad, no solo a la congregación, y hacía que el pueblo los vea como gente respetable, como gente, ¿no? Como dice, digna de alabanza, digna de ser reconocida, es gente seria, es gente buena, es gente que hace lo que hay que hacer, es gente que no engaña, son personas a las que les va bien. Cuando decimos que les va bien no estamos hablando de que tienen mucho económicamente, sino que les va bien en sus relaciones personales, no se andan peleando con los vecinos, no andan discutiendo por pavadas, no escriben en el Facebook cosas raras. ¿Está bien, no? Pues vieron que hoy nuestro campo de relación pasó a ser virtual. Y las redes sociales es donde nos peleamos, donde discutimos, donde hablamos en contra de los demás. Y lo peor de todo, hermanos, es que pensamos que nadie lo ve. ¿Vieron que uno escribe cosas y dice, bueno, pero esto no se va a enterar nadie? No, se enteran todos si está en internet. Y todos están en internet. Y vos tenés que saber que lo que pusiste ahí a uno, porque no te gustó lo que escribió, lo van a ver todos, tus hermanos de la iglesia, tu familia, todos lo van a ver. Entonces, la gente de la iglesia era alabada porque ese tipo de cosas no las hacía. Porque era gente de verdad orientada en la vida. Y que si iba a decir algo era para construir. Y si iba a hacer algo era para testificar del mensaje del evangelio y no para hacer ninguna otra cosa rara. Y esto era notorio cuando la gente los veía. Ahora, eso no quería decir que esas personas que estaban ahí y los alababan querían ser parte de la iglesia. Y yo quiero hoy que entendamos esto porque vos y yo fuimos llamados a ser parte de la iglesia y tenemos que entender cuánto implica y cuánto cuesta ser parte de la congregación que el Señor ha formado. Está bien, ¿no? Esto es así de claro y sigue pasando de la misma manera ahora, en estos tiempos. Yo he escuchado normalmente a las personas simpatizantes de lo del Señor que ellos encuentran un límite en esto de ser corregidos. Yo quiero que me enseñen, yo quiero que me oren, yo quiero especialmente, ¿no?, que hagan milagros a favor mío, que el Señor haga milagros, pero no quiero que me cambien la vida. Yo no quiero que me digan lo que estoy haciendo mal. Yo vengo a la iglesia y cuando tengo una necesidad, yo la quiero exponer y espero que todo lo bueno que Dios tiene y que hace a favor de la iglesia también lo haga conmigo. Pero yo no quiero ser parte de los corregidos, porque la iglesia funciona como una familia. ¿Vieron? Esto es como cuando de chico íbamos a tomar la leche a la casa de los vecinos, de los amigos que vivían en la cuadra. Y vos ibas y tomabas la leche y la pasabas bien y disfrutabas, ¿no?, de lo que había, pero después te ibas a tu casa y si había algo
que los papás de tus amigos tenían que corregir y si se habían portado mal, vos no te ligabas el reto, se lo ligaban ellos porque eran parte de la casa. De la misma forma, yo ligaba los retos de mis viejos, porque yo era parte de la casa. No se llevaba el reto el vecino. Y a veces, ¿no? A veces sí, hay madres que retan a los propios y a los ajenos, pero normalmente uno, ¿por qué reta a los de su casa? Porque son los de su casa los que tienen que aprender las normas de la casa. El vecino es una visita y por tanto, como visita, no tiene la responsabilidad de entender cómo se vive acá. A menos, no sé, que esté haciendo algo demasiado dañino o que le falta el respeto a esa casa. Pero normalmente corregimos a nuestros hijos y a ellos les hablamos para que aprendan cómo tienen que ser. Y la iglesia es como una familia. El Señor no corrige a los que se acercan y quieren mirar y llevarse, ¿no es cierto?, un poquito de lo de la iglesia, pero sí a los que son parte de su familia. Y no los corrige porque los quiere destruir ni los quiere dañar. Al contrario, los corrige para llevarlos a la madurez, porque el Señor se ha propuesto llevarnos a ser iguales a Cristo. Esto es lo que Dios quiere, que te parezcas a su Hijo amado. ¿Y cómo nos vamos a parecer a Cristo si no corregimos lo que tenemos que corregir? Ahora, si vos querés estar en ese camino en donde Dios te puede bendecir y en donde el Señor te puede ayudar, tenés que decidir ser parte de la casa, de la familia o de la iglesia. Y no solamente estar alrededor, porque alrededor algunas cosas vas a agarrar, pero muchas otras vas a perder. Porque lo íntimo de Dios es para con los que son íntimos, para la familia. Y esto no te estoy diciendo con esto que hay cosas de Dios que no son para vos, o que los de la iglesia tienen una mejor categoría, o más alta, o son mejores. No es por ahí, ¿no? La reflexión. Lo que te quiero decir es que el Señor no puede compartir lo suyo, lo íntimo de Él, con quien no se ha comprometido. ¿Está bien? ¿Por qué el compromiso es importante? Porque eso nos une. Y yo necesito estar unido al Señor. Fíjense, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Los que creían aumentaban. Pero estos que creían, vuelvo a decir, no eran parte de la congregación. Era la gente que sabía que dentro de la iglesia habitaba el Señor y que el Señor hacía milagros y que cuando Pedro pasaba había una oportunidad, porque el Señor usaba a Pedro. No porque Pedro sea, ¿no es cierto?, un superhombre, sino porque el Señor estaba con Pedro y Pedro salía y oraba por la gente. Y nosotros hacemos eso, hermanos. No hemos privatizado el Evangelio. Lo hemos compartido y lo seguimos compartiendo. No estoy diciendo que ahora hay algo que vamos a resguardar y lo vamos a usar solo para nosotros. Y que lo que Dios nos dio lo vamos a usar solo para la iglesia. No estoy diciendo eso. Todo lo del Señor que podamos compartir, lo vamos a compartir. Especialmente su palabra, ¿no? Que es lo que mejor te hace. Pero a pesar de eso, hay cosas que solamente la iglesia puede disfrutar, donde esa familia disfruta de su Padre y de estar con Él y de ser parte de lo que el Padre hace y de lo que el Padre provee para la casa. Ustedes saben que nosotros como iglesia tenemos una visión, una misión también en la vida. Tenemos un propósito, tenemos una manera de hacer las cosas y todos los que deciden ser parte de la iglesia van a venir abajo de ese propósito o bajo ese propósito.
Cuando yo elijo ser parte de la iglesia, elijo todo lo que Dios quiere hacer con esa congregación local. Ustedes saben que también el Señor ha establecido esto, que la iglesia general de Dios sea tratada por el Espíritu Santo de manera particular dentro de lo que llamamos la iglesia local, o sea, en este caso, Restauración y Vida aquí en el norte, ¿sí?, del país. Y esto lo podemos ver en varios lugares, cuando por ejemplo leemos en el Nuevo Testamento la carta de Pablo a los Corintios, la carta de Pablo a los Efesios, a los Gálatas, a los Romanos, cuando vemos en el Apocalipsis las 7 iglesias. Y uno dice, ¿por qué no hay una sola? Vieron que a veces uno dice, no, pero esto es por las divisiones entre las personas. No es verdad. No hay muchas congregaciones porque estemos divididos. Hay muchas congregaciones porque el Espíritu Santo ha hecho esto siempre. Ha trabajado con personas según lo que cada uno necesita a través de iglesias locales en donde Él, de una forma particular, influye a esa gente y lo lleva a conocer el Evangelio. Esto no da para más, para hablar mucho más. No puedo explicarte todo, pero sí que entiendas que hoy, si nos escuchás a nosotros, vos te estás acercando a una forma particular en la que Dios nos está tratando. Y eso está plasmado en nuestra visión, en nuestra misión y en nuestro propósito de iglesia. De la misma manera en que Pedro tenía una mirada de cómo seguir al Señor, y todos los que querían seguir a Pedro tenían que entrar dentro de eso. Y seguramente, si te das cuenta y lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que la iglesia de Pedro, la iglesia de Pablo eran diferentes. Incluso la iglesia de Jerusalén bajo Pedro no era la misma que bajo Santiago. ¿Por qué? Porque cada pastor le daba a la iglesia lo que Dios le había dado a él. Está bien, ¿no? Y nosotros estamos bajo un ministerio. A esto le llamamos ministerio, ¿no? A una mirada particular de lo de Dios que el Señor nos ha confiado. El pastor de nuestro ministerio es Moisés y nosotros pastores locales aquí. Y vos podés ser parte. Y es más, yo te invito a que seas parte y no solo estés alrededor. Aquí la gente sacaba a sus enfermos para que sean sanados, pero no decidían ser parte de la iglesia. Está bien, ¿no? Ellos querían recibir algo de Dios y recibían del Señor. Y los enfermos se sanaban y la gente alababa a Pedro y a los hermanos y a Dios a través de ellos, ¿no? Ellos sabían que esto no había venido de ningún otro. Pero a pesar de eso, ellos seguían sus vidas como afuera. Nunca decidían ser parte. Y la vida de no solo de recibir milagros, sino de ver milagros y luego ser útil para que otros también reciban esos milagros, está dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Así que para esto te animamos a estar. ¿Está bien? Hay personas que están muy comprometidas. Vamos a llamar a los apóstoles, ¿no? Este grupo, muy comprometidos. Hay otros que están alrededor, que son parte de la iglesia. Y después van a venir personas como Felipe, como Esteban, ¿está bien? Que no van a ser del grupo de los apóstoles, pero sí gente de la iglesia que salía y predicaba el evangelio y hacía milagros también y veía cómo el Señor a través de ellos actuaba. Por ejemplo, Timoteo con Pablo. Él primero fue un discípulo que después se transformó en alguien que se dedicó a pastorear a otros. Pero primero se transformó en alguien de la familia de Pablo y bajo la mirada de Pablo. Y esto lo podemos leer en las cartas a Timoteo. Y luego fue alguien que pastoreó a otros, que después pastorearon a otros. Y esto es dentro de la familia del Señor. Así que hoy vos podés ser alguien que solo recibe un milagro o alguien que recibe esta bienvenida a una familia en la que no solo va a recibir, sino va a hacer milagros. Pero no por ser gente que haga milagros,
sino por ser gente que vea el mover de Dios en su vida y en la de los demás. Uno de los milagros más grandes que yo he visto es el que la palabra de Dios produce en la vida de alguien que la recibe y la cree. Y he tenido el privilegio de poder hablar esa palabra. ¿Está bien, no? Esto no me hace mejor, simplemente me hace parte de lo que Dios está haciendo. Y te invito a que seas parte de eso mismo. Bueno, así que la invitación está hecha. Ahora, lo que la iglesia hacía había trascendido, había salido de la ciudad y había llegado a los oídos del resto de las ciudades vecinas. Fíjense, dice, y aún de las ciudades vecinas. Muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea, no había falta de nada. El poder de Dios se dejaba ver en todos aquellos que venían con fe para recibir del Señor. Y vos podés ser de estas personas que vienen a buscar un milagro. Y yo te digo algo, el milagro está disponible. Tenés que creer, por supuesto, ¿no? No podés venir a buscar un milagro diciendo, a ver, pastor, usted hágame el milagro que necesito. No, yo no hago milagros. ¿Te das cuenta, no? La iglesia no hace milagros. Los milagros los hace el Señor en aquellos que creen a través de los que se dejan usar, que son parte de la iglesia. Pero lo necesario para que el milagro ocurra es la fe. Y vos podés recibir hoy tu milagro. Pero yo te animo a que tomes una decisión un poco más profunda y no solamente busques un milagro, sino busques ser parte de lo que Dios hace. Y en esa familia de Dios ser corregido, ser instruido, ser enseñado y crecer como alguien que pueda llevar la palabra de Dios a otros. Porque esto te va a transformar la vida. ¿Está bien? Y nosotros que un día decidimos ser parte de la iglesia, te podemos testificar que así es. Que nunca, nunca, nunca el Señor nos ha abandonado porque el Señor nos cobijó como hijos y nosotros elegimos estar allí. Que dentro de la iglesia también encontramos a nuestra familia, ¿sí? A nuestros padres, a nuestros amigos, ¿sí? En personas que antes no conocíamos, en personas que antes no habíamos visto, encontramos a tíos nuevos, a hermanos nuevos, a primos nuevos, a amigos enormes que hoy tenemos y que vos también vas a encontrar. Encontramos gente que nos recibió con cariño y vos también la vas a encontrar. Y personas que junto a nosotros fueron corregidas y crecieron y el testimonio de ellos nos ha impactado y el nuestro ha impactado a otros. Está bien, ¿no? No seas solamente de los que mira de afuera y recibe un poco de lo que la iglesia tiene, sino te invito a que seas parte. ¿Qué es necesario para ser parte de la iglesia? Bueno, lo primero que necesitas es creer en quien pastorea la iglesia. Y ese no soy yo, es Cristo Jesús. Jesucristo es el dueño de la iglesia, es la cabeza de la iglesia y una relación con Él es necesaria para pertenecer a lo que es de Él. O sea, tu fe en Jesucristo incondicional. Para eso tenés que abandonar el resto de las confianzas, ¿sí? De las esperanzas que has puesto en otras cosas. Porque recordá, y esto te lo tiro así al pasar, el Señor no comparte lo suyo con nadie. Yo no puedo ser de la familia del Señor, pero también de la otra. No puedo ser hijo de dos padres a la vez. Yo soy hijo de un Padre. Y por eso es necesario llegar al Señor con mi fe totalmente decidida sobre Él. Pero después necesito decidir y tomar y querer el camino que la iglesia tiene. Y dejarme pastorear en ese camino, en esa visión y abandonar tal vez otros caminos que antes he tenido para caminar uno nuevo. ¿Está bien? Yo sé que a veces esto nos cuesta y vos digas, no, pero es mucho compromiso para mí.
Bueno, tal vez sea mucho compromiso para vos, así como para estos que estaban acá y no se atrevían a juntarse con ellos. Pero no quiero esconderte que la idea de Dios es meterte dentro de su familia y que vos un día, decidas comprometerte de esa manera con Él. Porque yo no puedo recibir de la plenitud de Dios estando lejos. El Señor decía que la palabra, como una semilla que Dios envía sobre la gente, da fruto cuando cae sobre la buena tierra. Y la buena tierra normalmente es la que está en el centro del campo que es sembrado. Después hay otros tipos de tierra que están a los costados, alrededor. Y la semilla, aunque cae sobre ellos, no lleva el mismo fruto. No tiene los mismos resultados. Por eso te animo a ser parte de esto que el Señor te está diciendo que es para vos y a lo que el Señor te está llamando. Espero te sirva esta reflexión y hoy puedas entender que hay algo más para vos. No solo milagros, sino crecimiento profundo y constante junto al pueblo del Señor para ver todo lo que el Señor va a hacer en el mundo. Amén. Vamos a orar. ¿Sí? Padre, gracias. Gracias por este tiempo y por esta palabra que hoy recibimos, Señor, con gratitud, porque tú eres el que nos enseña. Gracias, Señor, porque hoy tenemos una decisión que tomar y te pedimos que nos des valor para tomarla. Tú estás entre la iglesia, en medio de la iglesia, especialmente corrigiendo y guiando a tu pueblo para llevarlo a la madurez apropiada, para que seamos como Cristo y para que juntos podamos ser un templo para ti. Señor, no queremos quedarnos solo con los milagros, no queremos, Señor, solamente oír de afuera, queremos comprometernos. Y, Señor, ser útiles para que otros también conozcan a Cristo. Señor, toca hoy a las personas y, Señor, haz que tu voz resuene en el corazón de cada uno de ellos si es que los estás llamando. Señor, que tengan la claridad de qué es lo que quieres y, Señor, qué es lo que quieres hacer con ellos. En el nombre de Jesucristo, amado Dios, te adoramos y te bendecimos, te glorificamos a ti. Amén, amén, amén. Bueno, quiero invitarte a que seas parte de la reunión de los miércoles. Tenemos un grupo de encuentro y estamos hablando de temas importantes de sanidad. Eso quiere decir que hablamos de sexualidad, de ocultismo, de relaciones interpersonales. Estamos comenzando un nuevo tema. Este miércoles vamos a hablar acerca de carácter y especialmente del carácter dependiente de las personas que nos hace tanto daño. Así que estás invitado. También queremos que seas parte de la reunión de oración. ¿Necesitas oración? Bueno, estamos orando los miércoles a la mañana, a las 6 de la mañana. Te queremos ver ahí y es para vos esa invitación. Y por último, te cuento que el 8 de mayo a las 18 horas, sábado 8 de mayo, 18 horas, vamos a tener una reunión especial con Moisés González, nuestro pastor, para ver esto de la visión de la iglesia y que sepas más de esa visión. Así que te he invitado, ¿sí? No puedes decir que no fuiste invitado, ahí está sobre la mesa, así que esperamos verte allí. Te mandamos un saludo grande, un abrazo grande, te queremos. Y en los comentarios, si necesitas ayuda, déjanos tu pedido de ayuda. O comunícate a nuestros teléfonos, ¿sí? En el WhatsApp que ya conoces. Y si no conoces, bueno, ahí en los comentarios nos colocas tu inquietud o tu pedido. Un abrazo grande, ahí vamos a estar siempre. Y bueno, ánimo. Este tiempo es para estar animados y con toda la fe puesta en el Señor Jesucristo.